momento tenemos ya entrando, el plato fuerte de entrada, tenemos a nuestro invitado, él es Fernando Abreu Han, y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Siempre te sigo en redes. Bienvenido, gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, un placer estar acá con ustedes. Así es. Un hombre muy joven para un Muy currículum tan grande, tan extenso. Licenciado en Derecho, graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, presidente fundador de Think Tank, Única Vía, que se dedica a producir propuestas de políticas públicas para resolver los problemas de la nación. De la República Dominicana fue presidente y fundador del partido Patria Libre y el movimiento Única Vía. También miembro del Foro de Madrid de la Fundación Europea, Fundación Disenso, y candidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Derecha Patria Libre. Buenos días, así es. Bienvenido. Tú te mueves como demasiado. Sí, él es muy inquieto, Tú no desaprovechas el tiempo. ¿Cómo te alcanza el tiempo para tanto? Mira, cuando a uno le apasiona lo que uno hace, uno encuentra el tiempo y trata de buscar la eficiencia y la productividad a millón y a mil con el fin de llegar a las metas que uno tiene. Y aprovechando que mencionaste el Foro Madrid y el Foro Disenso, y que mencionaron hace poco tiempo el presidente Milei en Israel, precisamente aliado mío, de hecho fui invitado a su toma de posesión, es el presidente Javier Milei, que estuvo en Jerusalén, parte de este Foro Madrid, al igual como muchos otros de la línea ideológica nuestra de derecha, como Vox en España, Abascal, como también el propio presidente Trump, como también Bolsonaro, Cast en Chile, que va a ser presidente pronto en Chile también en las próximas elecciones, está ganando en los sondeos y en las encuestas. Eduardo Verástegui en México. Y, en fin, toda esa derecha real que está despertando, que es diferente a esa derechita cobarde, centrista, que no resolvía nada y que hacía todas las políticas de izquierda y que se llamaba derecha. Como el fracasado presidente, bueno, lamentablemente ahora difunto Piñera, que en paz descanse, pero que lamentablemente no hizo nada que resolviera, y por eso Chile terminó como terminó, haciendo lo contrario, igual como el presidente Duque en Colombia, que en vez de reducir impuestos se puso a aumentar impuestos en contra de los ideales de lo que supone que una derecha, libre mercado, como también el presidente Macri, fallido también, aumentando el gasto público, endeudamiento, impuestos, todo lo contrario a los ideales, y también como los antiguos, por ejemplo Bush en Estados Unidos, que también son traidores a los principios conservadores de derecha, libertarios, que se pusieron a aumentar el gasto como cosa loca, la deuda y de todos los contrarios a los ideales, y por eso, gracias a Dios, perdieron esa batalla y ahora actualmente está el Tea Party, MAGA y Trump ganando en todas esas esferas del Partido Republicano. Bajemos aquí. ¿Por qué buscar una candidatura? ¿Por qué buscar una candidatura a diputado por la circunscripción número 1? Tú que eres un joven que tiene tantas ideas en la cabeza, cuando hablas de derecha, no solamente son de derecha, sino que todos los presidentes a los que te has referido, que han ganado, que están ganando, que tienen propuestas innovadoras, son también políticos un poco disruptivos para esta época en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Y empezaron como diputados todos. Empezando como diputado. Milei, Vox, todos. Perfecto. Entonces, ¿por qué buscar una diputación por la circunscripción número 1, que es la circunscripción más difícil de ganar en el Distrito Nacional? Bueno, porque es el primer paso para uno poder resolver los problemas de la nación, que precisamente fue lo que usted leyó, que se dedica a un think tank. Nosotros primero fundamos un think tank, un centro de pensamiento, para resolver todos los problemas de la nación con políticas públicas basadas en evidencia empírica y lógica que resuelva cada problema de esta nación. Pobreza, desempleo, medio ambiente, seguridad, salud, educación, inmigración ilegal masiva, todo. Entonces, en nuestro caso, para ponerlo de una forma resumida y sintética, lo que nosotros queremos es hacer lo que ningún otro político ni partido político se atreve a hacer, que es reducir significativamente los impuestos. ¿Por qué no se atreven a hacer esto? Porque ellos viven de ese precioso gasto público, donde tienen la amante, la compañerita, el compañerito, los de la logística, que va buscando los votos de los barrios, etcétera, etcétera.
y donde tienen enchufado con ese nido de corrupción burocrático todas las instituciones del Estado y que le encanta vivir ese gasto público y por eso son tan nerviosos con una propuesta de reducir, porque por eso nunca lo proponen. Más allá de tocar el anticipo, que no tiene que ver con las tasas impositivas, eso es solamente la forma de cobro, que te lo cobro adelante. Nosotros no solamente vamos por el anticipo, vamos a reducir todos y eliminar varios. Y puedo abundar más que eso. Y precisamente por esa razón no se atreven. Al revés, suben impuestos cada año, como ya anunció este gobierno que lo va a hacer después de las elecciones, como lo hizo Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y como lo ha hecho el PLD varias veces también. Entonces nosotros venimos a reducirlo significativamente para insertar una lluvia en diversión en todos los sectores y los barrios de este país, para elevar la calidad del dominicano y del ser humano. Encima de eso también, para hacerte resumido toda la propuesta, ¿verdad? Nosotros damos acceso a educación de calidad privada, tomando el presupuesto de educación, dividiéndolo por estudiante y dando con esa misma división un cheque escolar, que es una propuesta que está en el mundo completo, que en todos los países que lo usan tienen un éxito total en las pruebas PISA. Y con ese cheque, ese padre de los 2.6 estudiantes en escuelas públicas tiene la opción o de dejarlo en la pésima calidad de la escuela pública que está en los últimos indicadores todos los años, o darle acceso inmediato, ahora y ya, a una calidad que el propio gobierno dominicano admite que es muy superior a la actual. Inmediatamente le damos acceso a una calidad superior. Y encima de eso, pone el sistema entero a competir por los cheques. Lo mismo hacemos en salud con seguro de salud privada. Encima de eso, en cuanto a seguridad, nosotros utilizamos propuestas combinando a todas las propuestas que han funcionado en la historia. El plan Colombia de Uribe, que erradicó a las FARC en ese momento. El Broken Glass Window Policy de Giuliani, que redujo la criminalidad de Nueva York más de 6 veces. ¿Pero aquí no funcionó eso? Nunca se aplicó bien. Y de hecho, cuando se aplicó aquí, lo que se pusieron fue hacer experimentación social de la ONU. Vino aquí, lo trataron de aplicar, y lo primero fue un asesor de la ONU, hacer diversidad, inclusión en la Policía Nacional y comenzar a destruir totalmente el plan por completo. Aquí nunca se aplicó nada de eso, no se aplicó ni el 1%. Aquí le pagaron unos cuartos a bueno, también son realidades diferentes, sí. También. No, pero no solamente realidades diferentes, porque ese plan funciona cuando se aplica en otros países, no solamente en Nueva York. Pero encima de eso también algunas estrategias de Bukele, de hecho, pero también propias, originales, que insertamos, como por ejemplo, nosotros proponemos también una reducción de impuestos a las empresas de seguridad privada para que cubra contratos a barrios completos, a sectores completos, para que encima de la Policía Nacional y de la seguridad pública, como complemento, hay una seguridad privada en cada barrio. A bajo costo, porque cuando uno, o igual como con algún contrato de basura o mucho contrato, cuando uno cubre edificios completos, se hace muy bajo costos y con ese incentivo más reducido todavía. Para que encima de la Policía Nacional, en cada sector del país, haya seguridad privada también. Doble seguridad. No solamente depende de la pública. E incentivos también como hacer responsable a los policías y responsabilidades de ciertas áreas que en base a esa responsabilidad van a tener no solamente incentivos y bonos, sino también que pueden ser sancionados dependiendo de las estadísticas de seguridad en esos barrios. ¿Responsabilidad de cómo? Además de la seguridad, ¿cuál sería? Es decir, hasta votarlo. Si no... O sea, las responsabilidades de ellos serían... por sector, sí. Si ese sector no baja la criminalidad en cierto tiempo o aumenta, fuera. Usted no está haciendo su trabajo. Así de sencillo. Incluso no crearía eso, perdón, sí. La operación de manera permanente de la policía como la institución del orden público con una seguridad privada, ¿no crearía un conflicto, no crearía choques permanentes operando en el mismo barrio, una seguridad privada y la Policía Nacional como el organismo de orden público? Eso conlleva un proyecto de ley que soluciona todas esas cuestiones. En muchos países, de hecho, existen hasta la posibilidad que hasta un civil pueda arrestar cuando ve un delito flagrante. Pero habría una ley que regule esos esquemas. Pero no, habría reglas claras de cómo implementar esto.
la pública tendría la potestad en caso de un conflicto, o sea, se tendría que hacer, aunque sea la pública, aunque la pública normalmente tiene mayor incidencia de corrupción que la privada, pero aún así, por un tema de orden jurídico, primaría la pública en caso de un conflicto entre ambas, pero sería un complemento por encima. Pero eso también hay un esquema, no es a lo loco. Tendría que ver el proyecto de ley, ya se lo tendría que presentar para que entienda ya todo el esquema. Pero nosotros no terminamos con eso. Encima de todo eso también la inmigración masiva ilegal haitiana, que viene incentivada no solamente por la tibieza de este gobierno y los demás gobiernos respecto a este tema, que parecen casi cómplices. Hablan fuerte en la ONU, pero de inmediato aquí dejan pasar. Con una complicidad increíble y un lenguaje que tienen miedo. No le pueden llamar muro, le llaman ataverja a lo que están tratando de construir, con el miedo que hay. Y con ese tema, nosotros hacemos un muro impenetrable, encima una deportación masiva a todo ilegal que esté fuera de los contratos. Pero eso va contra los derechos humanos. Excelente discusión. Dígame cuál es, si hay un derecho humano o un derecho de que todo ciudadano de otro país tiene a venir a otro país sin permiso. Es decir, bueno, por ejemplo, España, Estados Unidos, pero tú sacarlo así de manera masiva, eso violenta sus derechos como seres humanos y todo. No violenta sus derechos. Claro, se pueden tomar medidas, pero no violenta sus derechos porque está de una situación ilegal. Si irrumpió las leyes de la República Dominicana, insultando a los haitianos y a los demás migrantes que cumplieron la ley, porque aquí hay haitianos que están de forma legal, le cuento, igual como hay de otros residentes. Nosotros no estamos en contra de los haitianos, estamos en contra de los ilegales que cruzan la frontera de forma masiva, muchas veces incluso incentivado por la ONU, que es lo que estaba diciendo ahorita, que de hecho tiene de forma oficial, dentro de su objetivo 10.7.4, el llamado de que venga la mayor cantidad de refugiados a la República Dominicana y a todos los países. Es decir, tienen un indicador que dice que se cumple la meta del ODS 10, que el ODS es la desigualdad. A mayor refugiado hay en comparación a la población total. Es decir, que ellos son felices cuando de un país invade completamente a otro, como lo que está pasando en España con los países musulmanes en África, o lo que está pasando en México con Estados Unidos y lo que está pasando aquí. No es casual que en todos los países están en el mismo relajito. El mismo relajito. Y este gobierno está tan perdido que está pidiendo a la ONU que mande militares, policías extranjeros y de Kenia, como hizo el presidente ayer, sin saber que esos policías y esos militares, ¿a qué vendrían? A garantizar ese flujo migratorio. Como dicen los propios planes de contingencia de la ONU. Ellos creen en el multiculturalismo, en que las naciones se desintegren, se eliminen las fronteras y venga este gobierno global, que eso es lo que ellos siempre quieren, que el gobierno global tenga más poder. Tenemos un ministerio global de todo, Ministerio Global de la Salud, que es la OMS, Ministerio Global del Comercio, que es la OMC, Ministerio Global del Trabajo, que es la OIT, etcétera, etcétera, el PNUD de Educación, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. O sea, ellos están armando su estructura, pero encima de eso también lo hacen por un tema de que la ONU fue captada por un segmento ideológico marxista y de izquierda de hace muchos años. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la ONU fue infectada bajo la estrategia gramscista de insertar a todas las instituciones, especialmente la ONU, para imponer sus ideas. Y por eso los marxistas y la izquierda vio la gloria cuando se creó la ONU, a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque no responde a nadie. Nadie vota por los burócratas de la ONU. Es un organismo internacional que no responde a nadie, que nadie vota. Por eso infectaron todas esas instituciones y crearon toda esta agenda, como la Agenda 2030, que viene de 2015, que viene incluso de la 2000, de las metas globales, etcétera, etcétera, con agendas que coinciden con todas las metas y las ideologías de las izquierdas. Desde el abortismo, que está en el ODS de salud, por ejemplo. Desde el keynesianismo, que es el paso gradual al socialismo, que está en el ODS 10, por ejemplo. Desde la agenda LGTB y la ideología de género, que está en el ODS 10 y también en la educación, etcétera, etcétera, abiertamente. Uno nada más tiene que ir al detalle, no por encima, porque por arriba son muy bonitas los objetivos de desarrollo sostenible. Pero cuando uno va a la profundización de los detalles
en pequeño, cuando uno descarga bien el documento completo, se da cuenta de todo lo que hay ahí y todos los micrometas que hay, cómo ellos piensan implementar eso. Y todo coincide, igualmente como el cambio climático alarmista, todo coincide con cada agenda de la izquierda, que al fin lo que quieren es cumplir lo que quería Marx en el Manifiesto Comunista. El poder y el control de todo, de todos los medios de producción, tal cual como quiere la izquierda, usando todo este tipo de agendas. Eso es lo que quieren. ¿Qué ha pasado? Porque es interesante ver un joven que se presenta como derecha. Y durante muchos años, cuando se hablaba de la derecha, se quería satanizar que la derecha era como lo peor. Esa es la estrategia, Pero sí. A partir de lo que hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, mi doble condición ciudadana, yo demócrata, pero después resulta que los demócratas han sido los peores sinvergüenzas que ha tenido Estados Unidos. Así es. Y entonces, cuando yo vi al presidente Gustavo Petro hablar de derecha a izquierda, él descartaba los términos. Hay que renovar eso conceptualmente, porque el problema ya no es de derecha ni de izquierda, decía Petro, sino que el problema es quiénes son pro vida, quiénes defienden la vida, quiénes defienden la dignidad humana, quiénes defienden el medio ambiente, los recursos naturales. Entonces, o sea, como la discusión salta hacia allá, pero obviamente que el paso hay que darlo de ahí. ¿Qué te motiva, un hombre joven, a no ser un popi del montón, por ejemplo, y te iría muy bien con estos políticos, estos narcopartidos que dirige al país? Y entonces, ¿por qué te vas para un extremo donde muy poca gente quiere dar el paso? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo van con eso? Porque un mundo donde impera la mentira, la verdad es controversial, pero la razón principal es porque es la verdad. Son las ideas. Yo no soy de derecha porque sí. Yo no soy de derecha por cultura o porque mi familia es de derecha o por intuición. Nada de eso. Yo soy de derecha porque lo primero que hice en la vida y lo primero que me apasionó fue la verdad de las cosas. Y para llegar a la verdad de las cosas se estudia una ciencia, una filosofía que se llama epistemología, que es el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad de las cosas en base a la evidencia empírica, la lógica científica, el límite del conocimiento y la filosofía del lenguaje. Cada uno de esos elementos son muy profundos. Puedo profundizar más, pero no da el tiempo. Tu visión ahí mismo. Y por eso, el resultado que me arroja eso en cada tema coincide con la visión, las ideas de la filosofía política en derecha. Y voy a decir algo, nadie se escapa del espectro político. No importa, tú puedes decir que tú no eres de nada. El que comienza a estudiar política, dura 2 o 3 años, lo primero que piensa es, yo estoy por encima del espectro. Yo no soy ni eso de derecha ni de izquierda del pasado. Yo soy el que más sé, ya eso quedó en el pasado. El que dice es un ignorante. Porque cuando uno estudia un poco, que se cree eso, porque se cree que sabe más. Pero después cuando tú profundizas más, te das cuenta que eso es un absurdo y una imposibilidad. Porque no importa lo que tú te consideres, una vez tú implementes políticas públicas, tú te estás ubicando en el espectro político y es obligatorio por la utilidad que tiene el lenguaje. Si no fuera por el espectro político, tú tendrías que en cada entrevista, en cada vez que tú hablas con una persona, decir una lista enorme de tu política pública que tú piensas para que alguien te pueda entender y para que alguien sepa por dónde tú vas. Las palabras tienen significado. Y estas etiquetas, derecha, izquierda, progresista, conservador, libertario, etcétera, etcétera, tienen utilidad porque ya con tú decirlo, el otro entiende por dónde tú vas. Y por eso es que se usa en todos los países del mundo. Y aquí no se usa, que se usaba, para que él cree que aquí no hay ideología. Aquí se usa de forma radical desde los 60 a principios de los 90. Y se dejó de usar, ¿sabes precisamente por qué? Porque aquí dominaba la izquierda. Sí. Y cuando perdieron globalmente, cuando cayó el muro de Berlín, cuando fracasó y después de la Guerra Fría, en vez de irse a la derecha, ¿sabes lo que hicieron? El fin de las ideologías. Sí. Como decía Leonel también, el fin de las ideologías. Los países de la región que pero al final, como que ya terminaron aplicando políticas de centro-izquierda, solamente que intentan callarlo e intentan de no sonar tan profundo en el discurso, pero estamos volviendo ya hacia, gracias a Dios, porque tiene que ser así. Está gobernando en algunos países de la región. Actualmente. Y el izquierdismo no puede gobernar sin la derecha. Le explico eso perfecta, que fue lo que, de hecho, comencé explicando. ¿Eso fue lo que pasó en Brasil? Comencé explicando eso al principio, de hecho. Hubo una segunda ola de socialismo del siglo XXI el año pasado,
en los últimos años. Por eso el continente está casi entero rojo, con excepción a la nueva ola de derecha que empezó con Milei y Meloni. Usted decía que si ganó la izquierda es porque estaba gobernando la derecha. Falso. Precisamente comencé explicando la centro-derecha falsa que hicieron en la práctica política de centro-izquierda, aunque se llamaban de centro o centro-derecha. Y cuando usted tiene este centro, que no hace nada, ser de centro es un tibio, que no hace nada, como Omar Fernández, que no propone nada, que se quiere llevar bien con todo el mundazo. Siempre cae en Omar, yo no entiendo. No entiendo, yo sí le explico. Pues por personas así que estamos condenados y vamos a seguir condenados. No creo, pero... bueno, también lo debatimos. Vamos a ver cuáles son las propuestas de él. Podemos hablar, pero ese no es el tema Sí, eres tú ahora mismo. Bueno, ya que usted lo metió. No, tú lo entraste y por eso yo estoy, tú sabes, tratando. Pero volviendo a Entonces, lo otro, lo de los países de la izquierda. Por eso. Para que tú me entiendas, porque creo que no me entendiste. Por ejemplo, Lula es izquierdista. Sí. Pero Lula, cuando llegó a la presidencia en su primer periodo, tuvo que llevar a un vice de la derecha para que el Congreso, en este caso, pudiera apoyarlo con las leyes, claro que sí. Pudiera tener. ¿Usted llama al vice de Lula de derecha? Mi amor, lo llevó. Si tú quieres, yo te doy ahora mismo para que tú. No te estoy hablando ahora, te estoy hablando en el primer periodo de él. Tuvo que llevar a alguien de la derecha. Yo te lo puedo buscar ahora mismo. Que ellos le llamen la derecha respecto a Lula no significa que sea derecha. Es el mismo problema ahorita. Bueno, no podemos calificar de. Es lo que digo. No podemos calificar a la gente en base a una percepción, sino en base a las políticas públicas que promueven. Y ese es el problema que decía. No podemos llamarle, por ejemplo, derecha a Macri, a Duque, a Piñera, cuando todo lo que hicieron en la práctica fueron políticas de izquierda. ¿Cómo que? Como subir impuestos, como subir el gasto público, como subir el endeudamiento. Ellos no hicieron nada de derecha. Dígame una sola política pública de derecha que hicieron ellos. Una. Les reto. No hay. Y ese es el problema. Entonces, utilizamos, y así fue que ganó la izquierda la última vez, en el continente. Utilizamos a este inútil, que no hizo nada, que hizo políticas igual que ellos, le llamamos derecha a eso, que no es de derecha, para demonizar a la derecha. Fracasa porque precisamente no hizo nada de derecha, hizo cosas de centro-izquierda. Entonces viene uno más radical, izquierda extrema, y viene la izquierda, y ahora somos los salvadores, y van a ver cómo están fracasando en todos los países, van a fracasar en todos los países, como ya le está pasando a Boric, como le está pasando a Petro, y como siempre fracasa, porque la izquierda siempre fracasa. Y de hecho, si me dicen me pueden decir un ejemplo exitoso de izquierda, yo le explico el gran fracaso y la gran mentira detrás de ese ejemplo. Cualquier ejemplo que pongan. ¿Qué tú le dices a los votantes de la circunscripción número 1? ¿Cómo tú pretendes conquistar el voto de ellos para ganar la diputación? Si ustedes quieren resolver todos los problemas que jamás se han resuelto en la República Dominicana, ya sea pobreza, inversión, salud, educación, seguridad, inmigración masiva ilegal, nosotros tenemos la solución. No en base a una teoría, etcétera, etcétera, en base a la evidencia empírica y la lógica, como se ha arreglado en todos los países que se aplican. Como por ejemplo la reducción masiva de impuestos, que ha incentivado una montaña de inversión en todos los países que se ha aplicado. Porque los países que tienen menor impuestos y menor gasto público son los países que tienen mayores salarios, mayor PIB per cápita, mayor desarrollo humano, mayor calidad de vida, menor pobreza, menor desempleo, menor índice de percepción de corrupción, mayor índice de prosperidad, mayor índice de felicidad, mejor en absolutamente todo. Y tiene 25 veces menos de pobres. Los ejemplos sobran. Hay ejemplos de países que eran más pobres que la República Dominicana cuando se inició el proceso. Que eran igual que la República Dominicana, tenían mucho intervencionismo estatal, muchos impuestos. La República Dominicana actualmente tiene un 49% de total de impuestos y contribuciones sobre las ganancias, que es el 27% sobre la renta, encima con el 10% de dividendo y después las contribuciones obligatorias, que paga todas las empresas. Encima de eso, después te da la vuelta y te toca enfrente con un ITEVIS, impuesto selectivo al consumo, anticipo, IPI, y la de no terminar, y después el pasivo laboral infinito, que termina de quebrar muchísimas empresas, y que 9 de cada 10 empresas en la República Dominicana quiebran según un estudio de Ángel. Y una informalidad que se encuentra en más de un 58% del mercado laboral. ¿Por qué? Porque hay un saqueo atraco fiscal en la República Dominicana. ¿Quién puede así? ¿Quién puede así? Por ende,
En todos los países que se hace esto, como los ejemplos que voy a poner ahora, ejemplos que estaban peor que nosotros, de hecho. Singapur era más pobre que la República Dominicana en los 90, antes que se iniciaron esto. Se inició este proceso de reducción de impuestos a casi cero, de hecho. Y la inversión y el choque, la explosión de capital y riqueza fue tanto que hoy en día vemos fotos de Singapur y parece una película o un mundo diferente o una ciudad extraterrestre casi. O sea, futurística totalmente. Dubái, que me dice que tienen petróleo, puse un ejemplo de países sin petróleo. Teniendo petróleo antes, ganaba menos que la República Dominicana. El promedio del ciudadano de Dubái, del pobre de Dubái, era $2 diarios. Menos de lo que ganan aquí, en los barrios, la gente que vive debajo de techos de zinc. Eso era Dubái. Vino estas reformas de impuestos radicalmente bajos. Y explotó como cuestión loca. Vemos rascacielos por encima de las nubes como si fueran supersónicos. Irlanda es otro ejemplo. Irlanda es el país más pobre de Europa. Tan pobre que han tenido varias hambrunas, de hecho. Liberalizaron en los 90s con uno de los impuestos sobre la renta más bajos todavía de Europa. En 12% estaba. Y hoy en día tiene un PIB per cápita más grande que el de Estados Unidos. Donde hay muchísimas empresas grandes ahí, como Google y muchísimas otras, LinkedIn, etcétera, etcétera. Estas ideas funcionan. Si usted quiere ver el potencial de la República Dominicana, y no solamente en este tema, sino en todos los demás temas que mencioné, voten por Fernando Abreu en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, en la boleta 28, en mayo. Y ahora que estamos en las elecciones municipales este domingo, voten por nuestros representantes y nuestros regidores en la boleta 28. En la circunscripción número 1 es Bian Marí Santana, que tienen este mismo tipo de ideas de derechas aplicado a nivel municipal, que se aplica totalmente. Por ejemplo, ellos vienen con eliminación de arbitrios. Arbitrios que son ilegales e inconstitucionales, como las de las vallas que se le cobran. Ya dentro de una propiedad privada, la alcaldía te cobra. Dentro de tu propia propiedad privada para un letrero tuyo propio. Y 1/4 es lo que cobra. Entre otros también arbitrios, que son impuestos municipales que hay. Venimos con las mismas ideas. También hay más participación en el sector privado en cada función de la alcaldía, que es mucho más eficiente que el público por sus incentivos naturales. Entonces, voten 28, no solamente por mi diputación, sino ahora en cada uno de sus circunscripciones y sus municipios, boleta 28, que son nuestros representantes en estas elecciones de febrero, del domingo y también en la de mayo. Bueno, Fernando, gracias por haber estado con nosotros, muchacho con una mente muy Bueno, revolucionaria. ¿Tú te imaginas? Yo me lo imagino en esos debates, en esos debates cuando discuten proyectos de leyes importantes. Que se vayan preparando mentalmente. Por ejemplo, el Código Penal, él hablando de las 3 causas. Yo me lo imagino que aquello sería apoteósico. Fernando, muchas gracias. Suerte te deseamos. Muchacho, está buen talento, ¿eh? Parece Poppy, pero no sé, pero... O sea, no importa, eso es lucha de clase. Eso viene de la izquierda. Popi guagua. Vamos a la pausa, quédense con nosotros, sociedad. seguimos con Matutino Su Mundo este 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, a 4 días para las elecciones municipales.